Ok, vamos a hablar sobre, ¿qué está pasando aquí? El enlace pi, ¿sí? Bien, el enlace pi se va a dar pura y exclusivamente entre orbitales p, ¿sí? Bien, déjenme pensar un ejemplo. Un ejemplo simple. Bien, vamos a ver, bueno, hay un ejemplo que hay en el libro, que es el de la molécula de nitrógeno. Si yo escribo su estructura de Lewis es de esta manera, ¿sí? Bien. Que bueno, esto uno se van donando entre ellos pares de electrones enlazantes hasta que se cumple la configuración de octeto para cada átomo de nitrógeno, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es la configuración de cada átomo de nitrógeno por separado, ¿sí? Que si no me equivoco está en el grupo 2, en el periodo 2. A ver, déjenme corroborar esto en la tabla periódica para... Sí, bien. Entonces, si yo hago la configuración electrónica de casillas para esto, fíjense que voy a ver que cada átomo de nitrógeno tiene, bueno, y acá abajo, este va a ser el 2s2 y este va a ser el 2p. Si yo miro la configuración electrónica, voy a ver que estos van a ser los electrones que van a participar en el enlace, porque son los electrones que están desapareados y que pueden interaccionar con otros electrones para parearse, ¿sí? Es decir, que van a ser los electrones p. Vamos a ir por parte, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que estos son los electrones 2pz, 2px y 2pi. Es arbitrario esto, ¿sí? Bien. Vamos a dibujar por parte. Primero, los 2pz. A ver, si entre cada nitrógeno tenemos 3 rayitas, esto quiere decir que tenemos un triple enlace, ¿sí? O sea que tiene que haber 3 conjuntos de orbitales interaccionando entre cada átomo de nitrógeno. Si vemos los 2pz, habíamos dicho que vamos a dibujar en el eje Z a los núcleos, ¿sí? Vamos a decir que, chicos, esto es muy difícil de hacer. Estos serían los orbitales 2pz, ¿sí? Porque están en el eje Z de cada átomo de nitrógeno. Si estos se acercan, ¿sí? A ver, quiero que me respondan ustedes. ¿Qué tipo de enlace se va a formar? Que alguien libere el micrófono y conteste, no importa si se equivoca o no. Pi. ¿Ok? Bien, en realidad va a ser un enlace sigma, porque la característica, está bien, todavía yo no lo dije, pero los enlaces sigma, recuerden que son frontales, ¿sí? Y acá el solapamiento es frontal. Frontal quiere decir que interaccionan en el eje de los núcleos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, cuando estos se junten, van a formar, ¿sí? Como una cosa así, va a ser... Uy, esto es horrible. A ver, entre los núcleos se va a formar como una cosa así que va a representar el enlace y con unos lobulitos más chiquitos así por este lado. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta que es un enlace sigma? Voy a caminar de un núcleo al otro y voy a ver que todo el tiempo va a haber un orbital o densidad electrónica compartido. Entonces, este enlace va a ser sigma, ¿estamos? Está bien, no importa si no lo saben hasta ahora, pero ahora lo vamos a definir. Bien. Ahora vamos a ver a los otros enlaces o a los otros orbitales que están involucrados, que van a ser los 2px, ¿sí? Vamos a volver a graficar el eje Z. Bueno, ustedes me entienden, acá está el otro núcleo. Y vamos a decir que los 2px son estos por ahora, ¿sí? Este es el orbital 2px de uno de los átomos de nitrógeno. Este es el otro. Y ahora fíjense que cuando los acerquemos, estos van a interaccionar frontalmente, pero no en el eje Z, ¿sí? Entonces, cuando se acerquen, cuando se solapen, esperen, vamos a hacerlo más cerquita para que sea más claro, lo que se va a formar va a ser algo de este estilo, ¿sí? Paren que voy a dibujar de nuevo esto así se entiende mejor. Esto
esto va a resultar del solapamiento, la unión de estos dos orbitales, donde fíjense qué pasa ahora. Si yo camino en el eje Z, en ningún momento toco a los orbitales que forman a este enlace, ¿sí? Y eso es lo que caracteriza a los enlaces pi, ¿sí? Caracteriza que, en definitiva, si bien el solapamiento termina siendo frontal, ¿sí? En este caso, hay un nodo o no hay densidad electrónica entre los núcleos, en el eje Z, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer el último, que es el orbital 2psi, ¿sí? Denme un segundo, voy a borrar esto acá. Y vamos a borrar esto, ¿sí? Bien. Y vamos a volver a dibujar, a ver, con otro color, para hacerlo bien diferenciado de los otros. Vamos a ver cuál va a ser el tercer enlace. ¿Quién me queda para interaccionar? Bueno, me quedará el 2pi, ¿sí? Que si yo los grafico en el eje Y, ¿sí? Voy a tener más o menos este orbital y este orbital. En este caso, vemos que no hay interacción en el eje Z, ¿sí? Sino en el eje Y, por lo cual decimos que es una interacción lateral. Y cuando estos se solapen, es decir, se fundan esas nubes electrónicas, ¿sí? U orbitales, el enlace pi va a quedar como una cosa así, ¿sí? En el plano Y. A todo esto lo pueden ver mejor en los libros, ¿no? A mí me cuesta un montón hacer esto para que se comprenda, pero fíjense que de vuelta acá, si yo camino, a ver, de un núcleo al otro, en ningún momento hay densidad electrónica entre esos núcleos. Entonces, este es otro enlace pi, ¿sí? Entonces, en la molécula de nitrógeno vamos a tener un enlace sigma que va a estar formado entre los pesetas por la convención que pusimos de que el eje Z va a ser el que incluya los núcleos. Y vamos a tener, uy, ¿dónde tengo el cursor? Acá. Un enlace pi entre un px y un px y otro enlace pi entre un pi y un pi, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos esto, chicos? Díganme si no se entiende nada o si se entendió más o menos. Aprovechen para preguntar. Voy a